Bienvenido a educatina.com. Analizaremos las fuentes de tensión y de corriente en circuitos eléctricos. Ya conociendo los conceptos de los anteriores videos, podemos ser más específicos a la hora de definir qué es un elemento de circuito. Cabe destacar que los modelos a continuación son matemáticos y aproximados a los reales. Cada vez que hablemos de un elemento de circuito nos estamos refiriendo a su modelo matemático. El primer elemento de circuito a considerar es la fuente. Puede ser independiente o dependiente. Esta diferencia la observamos en su diagrama. Cuando el símbolo es una circunferencia con dos terminales, es una fuente independiente. Cuando es un diamante con dos terminales, es una fuente dependiente. Una fuente, en este caso, de tensión B, que es independiente, el subíndice S significa tensión de fuente. La S viene del inglés source, que significa fuente. Y se caracteriza por una tensión terminal que es totalmente independiente de la corriente que pasa a través de ella. Para los análisis, técnicamente se puede asumir cualquier dirección de la flecha de la corriente en la fuente, con tal y que este patrón permanezca constante en todo el problema. En nuestro caso, a partir de ahora asumiremos que la corriente entra por el negativo y sale por el positivo, como se muestra en la figura de la derecha. Las fuentes de tensión se pueden representar de la siguiente manera. La primera fuente y la segunda son exactamente iguales. Ambas son de corriente directa. Las de las líneas horizontales simulan las placas de una batería cuando se sugiere su forma física en un problema. La tercera fuente tiene un símbolo senoidal en el centro en representación a la corriente alterna. Si bien las palabras fuente de tensión de corriente alterna o fuente de tensión de corriente directa suenan algo extrañas o incluso redundantes, la terminología se emplea a tal grado que no existe ningún conflicto al respecto. Otra fuente ideal que necesitaremos es la fuente de corriente independiente. En tal caso, al igual que la fuente anterior, es un elemento totalmente independiente de la tensión en sus extremos. Los dos tipos de fuentes ideales que se han explicado hasta ahora se denominan independientes, debido a que el valor de la cantidad de la fuente no se ve afectado de ningún modo por lo que pasa en el resto del circuito. Esta situación contrasta con estas fuentes ideales llamadas dependientes o controladas, en donde la cantidad está determinada por una tensión o una corriente existente en otro lugar del sistema que se analiza. La fuente A es una fuente de corriente controlada por corriente, la fuente B es una fuente de corriente controlada por tensión, la fuente C es una fuente de tensión controlada por tensión y la fuente D es una fuente de tensión controlada por corriente. Donde A y C, el valor K es una constante adimensional, es decir, no tiene unidades. En B, G es un factor de ajuste con unidad de amperio sobre voltio, es decir, su resultado dará un número cuyas unidades son amperio sobre voltio. R es factor de ajuste con unidades voltio sobre amperio. Ambos son factores de ajuste, pero su resultado mostrará un número y las unidades. B subíndice X es la tensión controladora e I subíndice X es la corriente controladora. Ambas deben definirse en el circuito. Parece extraño tener una fuente de corriente cuyo valor dependa de un voltaje o de una fuente de voltaje que esté controlada por una corriente que fluya a través de otro elemento en el circuito. Pero dichas fuentes son muy importantes cuando resolvemos circuitos complejos, pues permiten que el análisis sea mucho más sencillo. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.